Buenas tardes a todos, soy Leslie Barragán, futura promotora de salud, y el día de hoy hablaremos sobre la adherencia terapéutica, la cual se entiende como un conjunto de comportamientos en donde el paciente establece un compromiso y sentido de responsabilidad en tanto a sus acciones como sus consecuencias. Por ejemplo, el hecho de que tomen sus medicamentos de manera puntual y ordenada, que eviten conductas de riesgo o que tengan hábitos de vida saludables. Para profundizar en la medición de la adherencia, me acompaña la doctora Segura, quien amablemente me concedió esta entrevista. Primero que nada, te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo, ya que es una forma en la que yo puedo conocer de primera mano qué está ocurriendo en materia de adherencia desde la perspectiva del profesional de salud. Para poder tener un poco de contexto, te agradecería si por favor nos cuentas cuál es tu área de especialidad y de hace cuántos años ejerces. Hola, bueno, pues yo soy médico familiar desde hace más de 20 años. Mi área de especialidad es la medicina general. Ok, ¿trabajas en el sector público o privado? Principalmente en el sector privado, pero hace algunos años tuve oportunidad de trabajar en clínicas del sector público. En materia de evaluación clínica y herramientas de medición, y considerando que una consulta de medicina familiar tiene tiempo limitado, ¿tú puedes evaluar la adherencia en consulta o bien confías en que el paciente es responsable con su salud? Bueno, se evalúa la adherencia con un cuestionario abierto rápido, donde se pregunta si hubo alguna complicación, presencia de síntomas adversos o alguna mejoría, siempre confiando en que el paciente nos dice la verdad. Desgraciadamente, el tiempo es tan corto y hay tantos pacientes que a veces no es posible y tenemos que confiar en ellos. Claro. ¿Y qué señales indirectas utilizas para detectar baja adherencia? Generalmente, nosotros nos damos cuenta por el número de inasistencias registradas en el sistema de citas, también por la falta de renovación de recetas de pacientes crónicos y por los resultados de sus laboratorios, que ahí nos indican que no han seguido las indicaciones adecuadamente. ¿Cómo consideras que la polifarmacia influye en la adherencia de pacientes crónicos? Depende del caso, pero por ejemplo, alguien que debe atender diabetes, hipertensión y sobrepeso recibe un mayor número de restricciones, lo que hace que se desanimen y no quieran seguir las indicaciones por el sacrificio, entre comillas, que esto representa. Pero también tiene que ver que se les olvida cómo deben tomar su medicamento en tiempo y forma, porque son muchas instrucciones y a veces la mayoría de estos pacientes crónicos son personas de la tercera edad y la familia muchas veces los deja solos. ¿Y cómo podrías diferenciar entre un paciente que no quiere seguir su tratamiento y uno que verdaderamente no puede, ya sea por falta de recursos o comprensión del tema? Bueno, esto es un poco complicado, pero por ejemplo, el paciente que nunca tiene dudas, nunca se muestra inquieto o preocupado ante las sugerencias y además quiere irse rápido, es el que nos indica que no va a seguir las instrucciones. Sin embargo, el que desea cumplir, pero no puede, por cuestiones económicas, de tiempo, etcétera, siempre expresa en su rostro la inquietud o bien nos pregunta por alternativas que se puedan ajustar a su realidad de vida. En tanto a motivos de abandono en el contexto familiar, ya que lo mencionaste con los adultos de la tercera edad, en tu experiencia, ¿qué papel juega la dinámica familiar en la renuncia a los tratamientos? Cuando hablamos ya de tratamientos extensos, generalmente ya de por vida, donde se requiere un cambio en hábitos generales como nutrición, ejercicio, muchas veces puede haber falta de apoyo o conflictos que dificulten la adherencia. Casi siempre la familia dice, cómete esto más, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué puede pasar? ¿Para qué haces esto si no sirve? ¿Para qué te sacrificas? Tú sigue viviendo normal. Y esta falta de apoyo dentro del círculo cercano es uno de los pilares fundamentales para que el paciente pierda la motivación.
Y en este sentido, ¿cómo afectarían las creencias populares o consejos del círculo cercano hacia la continuidad de las pautas médicas que prescribes? Bueno, afectan mucho porque la mayoría de las veces las personas no confían en los médicos tanto como lo hacen con un familiar o amigo cercano. Entonces, cualquier consejo de alguien tiene mayor peso que mis recomendaciones, aun cuando tengan un sustento científico comprobado. Un ejemplo muy común es que muchas personas no quieren aplicarse su inyección de insulina porque su abuelita lleva 20 años con diabetes, pero diario toma Coca-Cola sin inyectarse y está bien, inyectando el daño nervioso y orgánico que está avanzando aunque ellos no se den cuenta. Otros te dicen, tómate el tecito de alpiste para que te baje la presión, para que te ayude con el azúcar, y en vez de ayudar perjudica la salud del paciente. No se debe automedicar, así sea un té, porque a veces se contrapone con el medicamento que nosotros le estamos indicando. Siempre se debe preguntar antes de tomar algo alternativo. Y bueno, considerando que muchas de las personas prefieren estas medicinas alternativas por situación económica, ¿cuáles crees que sean otras causas comunes que se observan en los pacientes para priorizar ciertos medicamentos sobre otros? Considero que hay dos causas principales. La primera y más común es por falta de recursos, donde se prefieren los medicamentos de mayor importancia, como los antibióticos, o sobre los que ayudan a contrarrestar el malestar, como un antiinflamatorio. En este caso es común escuchar en el área de farmacia, deme solo el primero, cuando son como 5 o 6 medicamentos. La segunda causa es que no se quiere invertir en salud por desconocimiento. Por ejemplo, ven que no se les receta antibiótico porque no hay signos de infección bacteriana y entonces piensan que uno no los está atendiendo bien y prefieren no comprar nada y resistir en casa, aunque esto pueda agravar su situación médica. Ok, y otro punto, perdón. No, adelante, perdón. El otro punto es que muchos de los medicamentos son muy costosos y a veces dentro del sector salud hay carencias. Y a la hora de querer adquirirlo por fuera, no es costeable para las personas. ¿Qué tanto influiría el alfabetismo en salud en el abandono de su tratamiento? Bueno, como ya mencionamos, muchas veces es por desconocimiento. Las personas prefieren no seguir las indicaciones terapéuticas, nutricionales o psicológicas. Y esto tiene que ver con el desconocimiento sobre cómo funciona su cuerpo, cada enfermedad y la relación que existe entre el medio interno, el ambiental y el social. ¿Has observado si la falta de síntomas inmediatos en enfermedades silenciosas como la hipertensión o la diabetes es el principal motivo de renuncia? En muchas ocasiones sí pasa. Como la persona no tiene síntomas, no se siente mal, piensan que el medicamento que es prescrito es opcional y nada más lo toman cuando se sienten mal. Entonces, esto ha provocado que muchas personas tengan complicaciones severas, como un infarto, un pie diabético o un coma diabético, y terminen teniendo que recibir un tratamiento más agresivo. Por eso es muy importante la educación en la salud. En materia de relación médico-paciente como eje de adherencia, ¿cómo manejas la negociación con aquellas personas que tienen resistencia a iniciar tratamientos crónicos de por vida? Bueno, hay que ser muy honestos con el paciente con respecto a la proyección a largo plazo, sin llegar a ser alarmistas, porque muchos se asustan y menos quieren cumplir con el tratamiento. Tenemos que aclarar las consecuencias de que no sigan este tratamiento con regularidad, porque no puede ser modificado. No es hoy me tomo la pastilla, 3 días no, 2 sí, luego una semana no. Esto ya debe de ser continuo. Y en tanto a los hábitos, se trata de orientar en materia de prevención, explicar que los cambios son graduales y buscar estrategias para priorizar acciones. Por ejemplo,
si mi paciente tiene diabetes, lo más apremiante es corregir su dieta. Y hay que ver cuáles son los alimentos más peligrosos en su realidad actual para corregirlos. Un ejemplo sería que si mi paciente le gusta tener de postre diario un pastelito, pero lo toma en el desayuno, en la comida y en la cena, esto está aumentando exponencialmente su nivel de glucosa. Y así como su gasto personal, ya que cada pastelito no baja de 20 pesos. Si se toma uno, son 20 pesos diarios, pero si son 3, son 60 pesos diarios. Y a la larga esto equivale a un gasto muy, muy importante. Entonces, si ellos disminuyen el consumo, y volvemos a lo mismo, si se comía 3, a lo mejor hoy se come 1, y no diario. Primero cada tercer día, después tal vez 1 a la semana. Y eso va a ayudar en el descenso de sus niveles de glucosa. Si hacemos todo de golpe, puede ser contraproducente. Y bueno, considerando que uno va conociendo estos hábitos frecuentes en las personas conforme les va dando continuidad, ¿qué importancia crees que tenga la continuidad clínica para asegurar que no se abandone el tratamiento? Bueno, yo creo que es muy importante. A veces, como médicos, nos establecen en alguna zona y llegas a conocer a las personas ya no solo como pacientes, sino de manera personal. Y cuando en algún momento nos cambian, ellos ya no quieren asistir con el nuevo médico porque no le tienen confianza. Entonces, sí es importante que haya continuidad. Por ejemplo, yo puedo saber que a la señora Alicia no le gustan los chayotes, pero se le puede cambiar por otro producto. Que al señor Alfredo no le gusta ir a que le midan la glucosa porque le da mucho miedo cuando se ve el resultado. En ese caso tenemos que garantizar nosotros que el nuevo médico se preocupe por recordar estos detalles, para que este paciente no sienta el cambio tan brusco y quiera seguir asistiendo a sus consultas médicos, aunque uno ya no esté. Y bueno, para estos pacientes que necesitan como un seguimiento más cercano, ¿cómo adaptas tu lenguaje para explicar diagnósticos que son complejos a personas de distintas edades o bien de niveles educativos? Bueno, aquí tratamos de usar comparaciones con cosas cotidianas. Por ejemplo, si mi paciente tiene aterosclerosis sistémica en el árbol arterial coronario, ya que se encontraron placas de ateroma fibrocalcificadas, en su lugar yo le tengo que decir que tiene aterosclerosis, porque tengo que dar el diagnóstico como se llama científicamente, pero él no me va a entender nada. Entonces yo le tengo que explicar que es con algo cotidiano, que sus venas son como tuberías, que con el paso del tiempo y los malos hábitos alimenticios se van llenando de sarro, y este sarro está compuesto por grasa y calcio, que va haciendo cada vez más estrecho este flujo hasta que se va a cortar definitivamente, y que si no hacemos algo por destaparlo, ya no va a haber flujo de sangre, y su corazón tendrá muchos problemas para bombearla a todo su cuerpo, y le puede causar daños más serios. De este modo, las personas muchas veces sí lo entienden, y es más fácil que me entiendan esto a que yo les dé todo el diagnóstico científico. Por supuesto. Y bueno, ¿qué estrategias estarías utilizando cuando un paciente admite de forma honesta que no ha seguido las indicaciones, ya sea por desidia o por falta de interés? Primero se evita el regaño y al contrario, se le agradece la honestidad, porque de este modo nosotros sabemos contra qué estamos trabajando. Si él me miente y me dice que sí lo está haciendo, yo confío, pero de este modo yo sé que no lo está haciendo y tenemos que buscar las estrategias para que su actitud cambie.
y mejore su salud. En ese lugar yo les pregunto, ¿qué tenemos que cambiar en tu salud para que esto se vuelva una prioridad para ti? Si no es capaz de contestarme, le puedo sugerir algunos escenarios realistas sobre las consecuencias de tomar esta decisión. Y hay que tratar de reducir los daños con objetivos mínimos. Quizá el paciente está pasando por una situación difícil y no tiene las herramientas emocionales para subir la montaña completa. Entonces vamos un paso a la vez. Es mejor un 20% de cumplimiento que cero. Un ejemplo podría ser, tiene que hacer ejercicio. Pero si yo lo mando a caminar 2 horas diarias, no va a resistir. El primer día tal vez lo haga, pero el segundo va a estar tan adolorido que no va a querer hacerlo. Entonces empezamos con una caminata diaria de 10 minutos, 3 veces a la semana. Vamos aumentando poco a poco, paulatinamente, hasta que logre hacer las 2 horas, mínimo 4 días a la semana. Tomando uno sí, uno no, uno sí, uno no. Finalmente, muchas veces, ellos ven los cambios hasta en su propio cuerpo y se motivan y empiezan a hacer más lo que les ayuda. La idea es que no lo vean como una tarea impuesta, sino que vuelvan a tener el control de su salud con su actitud. ¿Y de qué manera involucrarías al cuidador principal para que el plan terapéutico se cumpla en el hogar cuando esta motivación pues, no es suficiente? Ok. Muchas veces, sobre todo en el sector público, el cuidador principal, si es que existe, no tiene permitido entrar con el paciente a la consulta. Normalmente el paciente entra solo y si es una persona mayor, se le puede olvidar, puede no entender y por pena no preguntar. Entonces se va con dudas que se traslapan al cuidador principal. Y ahí hay una gran barrera para poder cuidar la salud del paciente. Entonces, es importante tratar de modificar eso. Si tenemos una persona de la tercera edad o una persona con un padecimiento crónico, permitirle un acompañante siempre, para que entre los dos entiendan el diagnóstico y el tratamiento que debe seguirse. Que no los dejen solos. Y bueno, en materia de prevención y estrategias del primer nivel de atención, ¿cómo utilizas la educación para la salud para reforzar la adherencia? Bueno, la educación para la salud es fundamental, porque siempre es mejor enseñar a prevenir que curar, tanto físicamente como económicamente. No es lo mismo aprender a cuidar de la salud y evitar enfermedades, mejorando la calidad de vida, que volverse dependiente de pastillas e inyecciones para el resto de la vida. Ante un paciente que desaparece de la consulta por meses, ¿qué protocolos de recuperación de pacientes tiene tu centro de salud? Bueno, tanto en el sector público como en el privado, no existe ningún protocolo de este estilo y ninguna institución lo ha adoptado. Un ejemplo sería llamarle para ver por qué faltó a su consulta de seguimiento o intentar reprogramar, pero simplemente se cancela su cita y se le da lugar a alguien que o bien iba con ficha o se asume que por cuestiones económicas o personales no pudo asistir y se espera que retome en algún momento. Desgraciadamente, solo en casos muy urgentes, como cuando hay alguna detección temprana de cáncer, se les busca para que asistan lo más rápido posible a consulta. Pero por seguimiento no hay ningún protocolo. Y por ejemplo, con estos pacientes que ya no regresan, ya sea por cuestiones personales o económicas, ¿cómo gestionas la frustración cuando a pesar de todos tus esfuerzos decides simplemente ya no adherirse o ya no darle continuidad? Bueno, aquí tenemos que aplicar herramientas de inteligencia emocional. Tenemos que poner límites claros a la empatía que tenemos con los pacientes.
Porque sí, es muy triste ver que una persona se apaga poco a poco, nada más por no querer cambiar ciertas actitudes o ciertas manías, ciertas actividades que ellos tienen. Pero yo tengo que tener muy claro que si yo estoy haciendo mi trabajo con esmero, dedicación y buscando todas las alternativas posibles, no es mi culpa ni mi responsabilidad que el paciente no quiera cumplir con sus tratamientos. También no puedo llevar culpa por cada paciente que fallece o se complica. Sería totalmente inmanejable para mí. Entonces, poner límites claros, técnicas de psicología para poder manejar este estrés y no llevarme ninguno de estos problemas a casa. Porque además, esta es la clave para poder seguir trabajando con nuestro próximo paciente. No Claro. podemos llevar frustración. Ujú. Y bueno, para concluir, ¿qué recurso externo consideras más crítico para evitar la renuncia terapéutica? Bueno, yo creo que es una combinación de factores. Por un lado, se debería contar con un área de trabajo social que realmente contribuya a establecer perfiles claros sobre quién tiene más riesgo de abandonar sus tratamientos. Otra es que estos pacientes sean canalizados al área de psicología, que es quien brinda las herramientas cognitivas y conductuales para que el paciente logre estos objetivos. Y finalmente, tu área, que también es fundamental, la promoción de la salud, porque nos ayuda a que los pacientes aprendan y desarrollen los planes de acción efectivos para prevenir este tipo de enfermedades son enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Es un trabajo colaborativo, por lo que yo creo que ninguna especialidad es más importante que la otra. Ni yo como médico soy más importante que el psicólogo, ni el psicólogo es más importante que el promotor de la salud, ni son más importantes que el nutriólogo. Todos debemos trabajar en equipo para poder lograr que nuestros pacientes cumplan con sus tratamientos y lo ideal sería que no los necesitaran. Exactamente. Pues bueno, con esto hemos terminado la entrevista. Verdaderamente nos has dado información enriquecedora que va a ser muy interesante analizar desde mi trinchera, que es la promoción de la salud. No sé si quieras agregar algo más antes de cerrar. Pues ojalá en todas las instituciones le dieran más importancia a la promoción de la salud, ya que es, digamos que la base para que los pacientes no lleguen a tener este tipo de enfermedades. Hay cosas que no podemos evitar, como gripes, cosas sencillas, pero ya una enfermedad que requiera tratamiento de por vida se puede prevenir, y eso es con educación. Pues Te bueno. agradezco mucho. Uh-huh. También fue muy ilustrativo para mí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la conversación y espero que podamos vernos pronto. Claro que sí. Será un placer. Luego. Bonita tarde. Gracias. Igualmente. Adiós. Gracias.